Yo pondría quizás la aportación en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que sienten que les han robado la cartera, literalmente. En esos nacidos después del año 2000, que pueden tener un valor clave para el desarrollo de conocimiento científico, para muchos desempeños y que quizás estamos, si no subestimando, no contando lo suficiente con el valor añadido que tienen, ¿no? Son los grupos sociales que atesoran más chistes y memes en Internet, porque con sornas se les está llamando generación de cristal. Y es muy ofensivo porque se les está describiendo como vulnerables cuando no han tenido material con el que trabajar. Yo creo que en realidad son, por supuesto, el futuro, pero además están demostrando que a pesar de padecer la fatiga pandémica, porque solo por detrás de sanitarios y ancianos son el colectivo que más están padeciendo, es que están padeciendo además por asociaciones internacionales de pediatría y de medicina diagnosticado, están hablando de un peso muy fuerte, ¿no? De lo que están viviendo, porque no hay perspectivas. Al final, lo más desesperanzador para los jóvenes es pensar que su futuro quizás no va a cambiar. Es decir, ya no solo es que en un plazo corto les sea complicado integrarse en el mercado laboral o les cueste independizarse o vean que a su edad sus padres tenían la vida mucho más hecha, sino que a medio plazo tampoco ven el panorama muy claro, ¿no? Yo sí soy un poco más escéptico con el concepto de una visión un poco homogénea del concepto generación, ¿no? Yo creo que las generaciones somos bastante variadas en nuestra situación y en nuestra posición social, ¿no? Y creo que, en efecto, las personas jóvenes, las personas de menos de 35, 40 años que han sufrido en un periodo todavía inicial de su vida laboral y de su vida profesional dos crisis inéditas de una profundidad enorme, bueno, creo que el concepto de generación es bastante discutible, porque la han sufrido de forma muy diversa. Evidentemente, la gente trabajadora que vive en una situación de precariedad tiene una precariedad vital enorme. Hay otras personas de su misma generación que están en otros escalafones de la sociedad y que, por mucho que pertenezcan a la misma generación, no están viviendo estas crisis de forma ni siquiera parecida. Y yo creo que la gente, lo que llamamos gente joven, tiene que recuperar el valor de lo colectivo. Es importante también ver a qué se puede aferrar el que quiere confiar en el otro, porque tampoco está tan claro. Es decir, el papel ahora mismo, también te pregunto, ¿no? De los sindicatos en un momento en el que hay mucha gente que trabaja en Amazon y no les dejan sindicarse, también es curioso, ¿no? Estamos viendo nuevas formas de trabajo, gente que sabe que no va a cotizar, cómo se enganchan al tren, cómo se suben al tren del sistema, si saben que solo van a poder trabajar unas cuantas horas e incluso les va a ser complicado tener relación con sus compañeros porque a lo mejor ni siquiera están en el mismo lugar, ¿no? Trabajando. Esas figuras que antes hacían un poco de pegamento social, ya no sabemos muy bien cuáles son. Y en su lugar estamos teniendo una especie de teatro en las redes sociales que parece una cámara de eco y que amplifica cuestiones que no son tan importantes, ¿no? Estamos viendo cómo gente se aferra a conversaciones en Twitter como si fueran muy relevantes cuando son 3.000 personas que al final no son representativas. Es decir, que ahí hay un batiburrillo en el que la gente no sabe qué es sólido y qué no lo es, ¿no? Creo que en España se ha instalado la idea de que los déficits educativos son los que provocan que haya un exceso de trabajos poco cualificados. Y yo creo que es al revés. Es decir, en España tenemos incluso un sistema, tenemos a gente más sobrecualificada respecto a la calidad de muchos de los empleos que se ofertan. Nosotros tenemos un problema de tejido productivo. Y a partir de ahí, en efecto, creo que la educación es una política clave en el futuro. Vamos a tener que tener una educación, como ya he dicho, creo que a lo largo de toda la vida, con mayores índices de flexibilidad, porque es importante una mayor integración de los distintos subsistemas de formación y donde la detección de las necesidades de formación y de cualificación permanente van a tener que responder, digamos, a una especie de radar permanente sobre cómo los cambios tecnológicos y los cambios productivos afectan a las nuevas necesidades, a las nuevas competencias que se van a requerir
cómo esto se traduce en planes de formación permanente y cómo esto se traslada al conjunto de la población y al conjunto también de las empresas. Yo creo que al final, ¿qué ingredientes debe tener la receta para el plan del futuro? Tenemos que repensar la relación entre individuos, estados, empresas, generar nuevos pegamentos sociales para que la gente se sienta cohesionada y para que no siga aumentando la desafección, porque es fundamental sentirnos parte de un todo y sentir que hay un vector, que hay una dirección, que el barco pues, va en una dirección y que todos vamos en él, ¿no? Y sobre todo, que la gente sienta que el sistema no les penaliza, que les protege, porque eso es algo que me da la sensación que está empezando a extenderse, la sensación de que el sistema ya no solo es que no les proteja como antes, ese estado de bienestar, ese contrato social, sino que les está penalizando. En mi opinión, la reconstrucción de un nuevo contrato social para el siglo XXI tiene que ver con la superación de las brechas de desigualdad por la vía de la inclusión. En un momento en el que la economía y el mundo es radicalmente distinto a como era en la segunda parte del siglo anterior y que, por tanto, la recomposición de ese modelo social, de ese contrato social, parte por recuperar el valor del trabajo, por recuperar las responsabilidades de las cadenas de valor y de las empresas con sus entornos sociales, por el desarrollo de servicios públicos clásicos de protección de contingencias en materia de desempleo, de rentas mínimas, de pensiones, pero también de nuevas necesidades como la formación permanente o como los cuidados, y que reconstruir todo este contrato social requiere de un concepto de lo común, de un concepto de lo colectivo y de formar parte de algo que nos une, que básicamente es la necesidad de protegernos y de transitar por el mundo con menos incertidumbres de las que hoy en día transitamos.